Belleza sin ficción, un podcast de la doctora Gros y el doctor Jorge Mercado. Buenos días, bienvenidos a todos una vez más a Belleza sin ficción, el podcast donde hablamos de cómo cuidarnos sin caer en falsos mitos. Y hoy tenemos con nosotros un invitado súper especial que nos hace muchísima ilusión, que es el doctor Ángel Durante. Bienvenido al podcast, que es experto en longevidad y pionero de Age Management Medicine y autor del libro Vivir joven 100 años. Bienvenido al podcast. Buenos días. Bienvenido, qué gustazo. Un placer estar aquí con tenerte por aquí. Vamos a empezar un poquito centrando la temática y queríamos saber un poco en qué consiste esta medicina de prevención, de longevidad, para aterrizarlo a los oyentes. Muy bien, pues esto es algo que sus inicios es a finales del siglo pasado, finales de los 80, principios de los 90, que es cuando se acuña el término anti-aging. Lo que pasa es que realmente al principio el antienvejecimiento se centró mucho en no aparentar estar viejo. Entonces era un antienvejecimiento que se le llama de camuflaje o de hacer lo posible para no parecer viejo. Esto a finales de los 90 empezó a haber muchos avances en medicina preventiva, hubo en el colectivo médico en general, sobre todo en casi todas las especialidades médicas, no tanto las quirúrgicas, pues un interés por la prevención real. Sabemos que ya curamos muchas enfermedades, pero no nos habíamos planteado evitar llegar a estas enfermedades. Además, la ciencia del envejecimiento va avanzando y se ve que todas esas enfermedades crónicas no transmisibles pues tiene mucho que ver con el paso del tiempo. Precisamente el envejecimiento es el mayor factor de riesgo de todas ellas, del cáncer, de la enfermedad cardiovascular, de la demencia, de la osteopenia o de la osteoporosis. Así que empezó a haber mucho interés en la prevención proactiva, que esa es la segunda fase de esta medicina y es donde aparece el concepto de medicina para el envejecimiento saludable. Y luego ya el último paso es a partir de más o menos el 2015, que es cuando los avances en los conocimientos de por qué envejecemos, gracias a los artículos del profesor López Otín, asturiano, pues entonces empieza a haber mucho interés en abordar esos mecanismos que nos producen el envejecimiento y se empieza a hablar de si el envejecimiento sí es una enfermedad y cómo podemos tratarla directamente. Adelantarnos, ¿no? A todos los... Sí, es frenar ese proceso de envejecimiento que en cierta manera, pues bueno, hay gente que dice que es a partir del día de la concepción, hay otros investigadores que a partir del día de nacimiento, pero por lo general consideramos que el declive de la funcionalidad empieza en la década de los 30 largos, principios de los 40. Claro, yo a los pacientes... Muy pronto. Yo a los pacientes les explico eso, que normalmente lo que se hace es camuflar o adaptar el envejecimiento, suavizarlo, lo que se ve, pero el envejecimiento empieza desde antes y no es visible hasta que se acumula. Pero fíjate que el aspecto, y de hecho esto es un artículo que ha salido muy recientemente, se ha visto que el envejecimiento de la piel es un magnífico marcador del envejecimiento interno. Y entonces se ha publicado, ya lo sabíamos, ¿no? O sea, el que envejece mal por fuera probablemente está envejeciendo mal por dentro, pero es que se ha publicado y se ha publicado con datos objetivos de envejecimiento del sistema cardiovascular, neurodegenerativo, enfermedad neurodegenerativa, marcadores ómicos, relojes biológicos, y han hecho una correlación del envejecimiento de la piel con todo esto. Y ya que has metido esos marcadores, aunque íbamos a ir de eso después, me gusta, ¿qué marcadores te gustan a ti, Ángel Durante? ¿Qué marcadores consideras fiables y que sueles utilizar para ver nuestro envejecimiento? Yo estoy, puesto que esta tercera fase de la medicina, que se la llama en los anglosajones le llaman la longevity medicine, ¿no? Pero parece que se está acuñando un término científicamente que se llama gerociencia o geromedicina de precisión. Geromedicina de precisión. Esta todavía en el ámbito clínico es muy difícil tener datos. Entonces estamos en la fase anterior, que es la preventiva para el envejecimiento saludable, y ahí los marcadores son muy parecidos a los que se utilizan en todas las especialidades. Pero bueno, medimos muchas cosas, las interpretamos de una manera más precisa, nuestros objetivos son valores óptimos.
Y quizá a lo mejor pues en prevención cardiovascular pues medimos cosas que en el médico de cabecera normal no te las van a medir. La homocisteína, la ApoB, la lipoproteína A, pruebas de imagen con cuantificación de placa, en fin. Pero todo eso existe en el corpus de la medicina seria. Claro. O sea, que marcadores hay un montón, ¿no? Y no se diferencian muchos de los que ya salen en todos los papers sobre todas las ramas de la medicina, ya sea neurología o ya sea cardiología o endocrinología. Y Ángel, si yo me siento más o menos bien y me veo bien, ¿eso quiere decir que, bueno, pues que ya no tengo que hacer nada? Porque ahí hay... No, en absoluto. En el libro también me gusta mucho lo de la mediocridad también del objetivo, ¿no? De decir, bueno, si el límite inferior es 30 para este valor y yo estoy en 32, pues me salvo, claro. ¿No? No. Bueno, claro. Eso es la mediocracia que se llama. Es decir, bueno, pues me conformo con el aprobado raspado. Entonces, por un lado, si yo me veo bien y me siento bien, no necesariamente estás bien. Entonces, esto yo lo cuento mucho, pues, sobre un artículo que salió en Prensa General en el año 2009, que el título era "Usted no está sano, está preenfermo". Uh-huh. Y entonces criticaba el artículo, decía que eso era un invento de la farmaindustria para convertir en preenfermos o enfermos a los sanos y que empezaran a consumir fármacos, ¿no? Pero independientemente de eso, que pudiera ser cierto, lo que es evidente es que a partir de una determinada edad no estamos totalmente sanos, porque todas estas enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento se van gestando a lo largo de la vida. Así que tú puedes tener ya una prediabetes o una prehipertensión o una ateromatosis subclínica o una osteopenia. Cuando mides regularmente la gente, es sorprendente la cantidad de gente relativamente joven que se encuentra y se siente bien, que ya tienen placas en sus arterias, que tienen una tensión que no es la idónea o que tienen una comienzo de descalcificación de sus huesos, o una osteopenia, incluso a veces osteoporosis en gente de menos de 30 años. Así que eso no es cierto. ¿Y cómo vas o cómo luchamos? Porque nosotros luchamos mucho para informar a la gente y por eso es muy importante que estés aquí, porque hoy en día vale más el TikTok que el PubMed o vale más esto, ¿no? Entonces, ¿qué consejos le darías a la gente en general? Porque hay mucho NAD+, mucha cosa, ahora te preguntaré en concreto de estas cosas, pero ¿qué consejos le damos a la gente para que sepa diferenciar un poco o por dónde entrar a esto del cuidado? Bueno, pues la verdad, claro, el consejo sería pues seleccionar la fuente de información, ¿no? Obviamente, entonces, pues bueno, hay divulgadores muy buenos, vosotros mismos, pues vosotros, el título de vuestro podcast es Belleza sin ficción. Bueno, pues seleccionar qué es lo que quieres escuchar, ¿no? Yo no me iría al mensaje rápido, al mensaje vacío, ¿no? ni lo que es sencillo de digerir generalmente no es así. Nada hay fácil. Entonces, como nada hay fácil, cuando tú ves algo muy categórico, el remedio definitivo. Bueno, ya en el momento que ves la palabra el remedio definitivo, ya eso no lo veo. Entonces, a lo mejor es un buen remedio, pero no hay cosas definitivas. Pero hay más marketing en esa frase que... Entonces, pues bueno, el consejo que yo daría es seleccionar bien cuáles son las fuentes de información. Yo tengo muchos pacientes que leen ciencia, o sea que efectivamente te vienen con el artículo original, que eso sería la fuente más profunda. Claro. La siguiente sería leer el artículo que digiere la ciencia pura, pero a un nivel alto. Pues que hay revistas de divulgación, generalmente son médicas, o puede ser, yo qué sé, hay el Science, hay una versión más light que no el paper original, y que hacen un resumen del estudio, ¿no? Pues yo qué sé, la revista de estudiantes de Harvard, pues hacen muy buenos artículos sobre otros estudios que se han publicado en las revistas científicas. Esas
un nivel siguiente. Y luego tienes buenas revistas de divulgación general, pues que como National Geography o muy interesante, donde puedes encontrar información ya digerida. A medida que vas bajando, pues ya se va contaminando el mensaje del paper original. ¿No? Sí. Y luego también hay que reconocer que en medicina el paper original generalmente te explica lo que ha encontrado, lo cual no quiere decir que sea una verdad absoluta. Y casi siempre todos los autores ponen al final, son necesarios más estudios para confirmar esto. Así que esos más estudios te tienes que ir a los reviews, que son las revisiones, o ya irte a los position stands, o sea, los protocolos de las distintas sociedades científicas que ya dan las pautas más establecidas. El problema de estos protocolos y estos position stands es que llegan muy tarde. Entonces, cuando tú te vas a ver qué es lo que dice la sociedad tal sobre este asunto, probablemente es algo que está hecho hace 3 o 4 años sobre ciencia de hace 8 o 10 años. Sí, claro. Sí, el marketing va mucho más rápido que la ciencia y la divulgación. Sí, por supuesto. Nosotros hablamos también mucho con las pacientes de que es muy importante no solamente hacer el tratamiento y ver un resultado, sino si tiene sentido en este momento tuyo vital hacer según qué intervención u otra. Cuando hablamos de medicina de longevidad, también entiendo que es importante en qué etapa vital nos encontramos, pero estas personas que dicen, bueno, yo es que como ya tengo 60 años nunca me he cuidado porque he fumado, porque he bebido, porque tal, ¿ya no tiene sentido hacer nada o todavía podemos intervenir? Siempre se puede hacer algo. Y obviamente, cuanto más tarde, pues entonces las posibilidades o la ventana de oportunidad es menor, ¿no? Pero siempre se puede empezar. Y efectivamente, no todo el mundo empieza de la misma manera. Lo que has dicho, o sea, hay gente que a lo mejor pues dice, pues yo me quiero hacer esto y esto, y dice, pues no tiene sentido hacer esto en este momento. Pongamos un ejemplo un poco forzado, un poco extremo, ¿no? Pues ahora una de las cosas que se hacen y que todavía no han llegado a ese protocolo, pero que están en la vanguardia de la prevención, puede ser lo que se llama la biopsia líquida de muchos tumores. Es un análisis de sangre, pues ver si aparecen células tumorales circulantes de hasta 70 tumores, ¿no? Entonces, bueno, esto hacerlo en una persona de 25 años pues no tiene ningún sentido. Claro. Esto podría ser útil en una persona donde ya está bien entrada en su tercera fase de la vida, donde la incidencia de cánceres es mucho mayor, ¿no? De igual manera, pues hay otras pruebas, como por ejemplo medirte tu condición física, o pongamos el consumo máximo de oxígeno, que eso es interesante a cualquier edad. O sea que hay datos que se podrían hacer en todo momento y hay otros que hay que pensar cuándo. No te vas a medir el PSA, que es un marcador con 20 años. Con 20 años. Totalmente. No tiene sentido. Para tiene sentido si tienes sintomatología y una posible prostatitis, pero... Claro. Sí, ¿no? Ahora que hablas de mediciones y veo que llevas tu anillo y tal, bueno, vienen pacientes y vienen con todas las mediciones y tal, el móvil y que si el smartphone, pero también genera mucha ansiedad. Sí. Esto precisamente lo hablaba ayer con un paciente y buen amigo, además es una persona muy, muy informada sobre todas estas cosas, que ya no lleva el anillo, que lo tuvo puesto una temporada, y que también llevó en la pulsera Whoop y otros. Ya sabéis que estos son dispositivos pues que te miden muchos biomarcadores. No son dispositivos médicos, te dan una información que te puede ser útil, pero no es medicina. Entonces, bueno, pues el anillo te dice, en una escala pues de hasta el 100, pues te dice qué score, qué número has sacado de tu sueño de hoy, o qué tal el promedio de actividad física que llevas en los últimos días, o de tu capacidad de recuperación. La verdad es que cada vez se van afinando más. Incluso pueden predecir que vas a caer enfermo, ¿no? Porque empiecen a haber cambios en tu temperatura, cambios en la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca también, su variabilidad.
Entonces, ya pueden cambios. El riesgo de caída también medía el teléfono según los pasos, según la geometría y tal. Me parece muy curioso. Con todo la recogida de muchos datos, todo esto de la Big Data, su estudio profundo y el análisis con lo que pasa, está avanzando muchísimo. Lo que hablaba con este paciente y amigo ayer, hablábamos sobre una ponencia que escuché el año pasado en el Instituto Buck en San Francisco, que es unos grandes institutos de envejecimiento del mundo, donde hay un departamento que se dedica a esto, a los wearables. Entonces analizan como 100 y pico dispositivos de este estilo y tienen muchísima gente con muchos aparatitos. Y los llevan siguiendo muchos años, ¿no? Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, si tienen un cáncer de páncreas, es estudiar con inteligencia artificial qué datos se fueron recogiendo en las semanas, años anteriormente. Bueno, pues una de las cosas más sorprendentes de esa ponencia es que encontraron una métrica con los wearables que predecía la aparición de un cáncer de páncreas porque ya tenían bastantes casos que se cumplía el algoritmo. Pero no se entiende el por qué. O sea... Pero qué bueno, porque el cáncer de páncreas es un cáncer que normalmente se pilla tarde, ¿no? Bueno, pero esto es así. O sea, es una cosa muy curiosa. Qué bueno. Entonces, este investigador, que era un hombre muy, muy joven, pero bueno, una de las preguntas que le hicieron es que ¿cuál usaba? ¿No? Él usaba un montón de ellos. No le gustaba utilizar el de Apple, ¿no? Porque, pues no sé, porque yo creo que debió tener algún problema para que le pasaran información de millones de usuarios, ¿no? Porque él lo que quiere es manejar, claro, imagínate, millones de usuarios y si puedes acceder a su historia clínica. Sí. La cantidad de información que puedes gestionar para predecir lo que va a pasar. Claro, facilita el estudio. Me parece sorprendente, me ha gustado. Y es algo de lo que tenemos o queremos ir introduciendo cada vez más, porque vemos mucha gente que aparenta 10 años menos, pero está por dentro inflamada, ¿no? Está, lo que decías tú, con pérdidas óseas y todo esto, y al final es un problema serio porque se está pasando el tiempo y no estamos recabando la información ni estamos haciendo nada al respecto. No, sí. Pasa tú, sigue. No, que yo iba a preguntar, paso del tiempo, dispositivos, terapia hormonal sustitutiva, que es como un gran melón, tiene muchos detractores o mucha resistencia todavía. ¿Por qué? Bueno, pues porque, yo te diré, como llevo muchos años en esto, te diré que esas resistencias van cayendo. Pero les ha costado, Ha costado. Sí, y que van cayendo y que ya se va imponiendo el sentido común y la ciencia. Y entonces, dentro de terapia hormonal sustitutiva, por ejemplo, eso es un término que ya no se usa. Porque no se sustituye nada, ¿no? Entonces, en menopausia se habla terapia hormonal para la menopausia, es el término. Y luego, pues para el hombre, pues se utiliza mucho el TRT, que es terapia de reemplazo de testosterona, pero tampoco se reemplaza. A mí me gusta más en el contexto del envejecimiento saludable hablar de terapia de optimización endocrinológica u hormonal. De optimización, ¿no? Entonces, como os decía, los criterios de las sociedades científicas, pues generalmente están bien definidos. Y de hecho, por ejemplo, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia tiene desde hace 3 años, creo que sí, 2-3 años, unas menoguías estupendas para orientar hacia el uso de la terapia hormonal en la menopausia. Algo que cuando yo empecé a hacer esto hace 20 años era impensable, o sea, pero ya está ahí y ya tienes un código semafórico, como un semáforo verde, ámbar, rojo, en el que tú a tu paciente puedes ver qué características tiene, si está en premenopausia, si es menopausia ya, si tiene enfermedad cardiovascular, si ha tenido algún cáncer, para saber qué tipo de terapia podría hacer. Y según lo que mires, pues yo que sé, pongamos estrógenos orales, pues te puede poner ámbar, rojo, verde, o tópicos, ámbar, rojo, verde, o progesterona, pues ámbar, rojo, verde. Entonces tú ya puedes orientar. O sea que sí, que ya se está abriendo.
En cuanto a la testosterona en hombre, pues las especialidades más vinculadas con este caso, que es la endocrinología y la urología, pues las grandes sociedades europeas y americanas, pues sí, hablan de lo que se llama el ADAM, que es el Androgenic Deficiency of Adult Men, o el déficit androgénico del hombre adulto. Es un diagnóstico que combina lo clínico con el valor, con el número, porque es muy variable. No se puede diagnosticar como una hipertensión en un corte de un número, porque hay hombres que pueden tener testosteronas en valores buenos, pero toda la sintomatología de un déficit androgénico, y viceversa. Puede haber hombres que no tengan unos valores de testosterona buenos, incluso bajos, y que se encuentran perfectamente bien. O sea que aquí el arte del médico también importa mucho. Y luego, en cuanto a la hormonofobia, esa reticencia, pues ¿por qué viene? Pues porque el estudio WHI del 2002, pues se salió de madre en la comunicación, se paró, salió todo mal. Todo aquello no funcionó bien y generó mucho miedo a que las hormonas producían cáncer. Eso, junto con el hormonar el ganado para que crezca mucho, y que es una práctica ilícita, el hormonar a un deportista de competición para que gane, que es otra práctica ilícita, pues al final siempre que se habla de hormonas se habla con una terminología peyorativa. Incluso en la prensa convencional puedes leer titulares como el Congreso está con exceso de testosterona. Eso es una noticia en la que pone mal a la testosterona, y la testosterona es buena en los hombres y en las mujeres. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que hay demasiada agresividad, porque se vincula a la hormona, que es magnífica, con la parte mala. Pero bueno. Es verdad. Me ha gustado mucho esa respuesta. Bueno, y dentro de las cosas que sí puede hacer, digamos, cualquier persona, que hablo de la vida, los cambios físicos que puede hacer alguien, porque no todo el mundo tiene acceso a pruebas y a cosas y suplementación, ¿cómo lo enlistarías en orden de importancia? ¿Qué le aconsejarías a la audiencia? Sí. Bueno, eso lo que hablas es de los estilos de vida saludables, ¿no? Los estilos de vida saludable. Yo casi siempre pienso que el primero es el encontrarse bien con uno mismo. Entonces, que es la paz interior, llámalo felicidad, control del estrés. Tan difícil hoy en día esta gestión. Gestión de la ansiedad, sociabilidad, amar, tener amigos. O sea, eso es lo que pondría el primero. Y claro, pero los que somos médicos, pues nos dicen, bueno, ¿eso qué pastilla hay para ser feliz? Pues no te va, bueno, te puedes meter antidepresivos, ansiolíticos, y no, pero no se trata de eso, se trata de poder aprender a gestionarlo por tu cuenta, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo, metería el ejercicio, la actividad física, por delante del resto, O sea, por delante. Con diferencia. Sí, y con diferencia. Por delante de la alimentación y incluso por delante de los hábitos tóxicos y de la higiene del sueño. Wow, por delante. ¿Por qué? Pues porque si eres una persona que estás activa, te mueves, no quiere decir que seas un atleta de élite. Un maratoniano, ¿no? Un maratoniano, pero si te mueves, ese impacto sobre tu salud, o sea, el ejercicio es la mejor píldora que existe para el envejecimiento. Y luego... Perdona, que te interrumpa rápido, y dentro del deporte, ¿diferenciarías entre aeróbico o fuerza o todo por igual? Hay que hacerlo todo. O sea, básicamente las cualidades físicas básicas que tenemos son la fuerza, la capacidad cardiovascular y luego pues la flexibilidad. O sea, las tres. Sí. Entonces, de esas tres, bueno, las hay combinadas. La potencia, por ejemplo, que es fuerza, velocidad. La velocidad también es otra condición física, cualidad física. Hay que entrenarlo todo. Y entonces intentar hacerlo de la forma más equilibrada posible. Entonces, no es solo fuerza, no es solo cardio. Aunque yo ya sé que hay gente que genéticamente pues les va mejor el cardio, que son los que les encanta, porque al final cada uno nos vamos a lo que nos gusta. Hacer lo que nos gusta. Claro. Entonces, yo que genéticamente soy más de estructura musculada, pues correr
no es lo que más me gusta, porque además tengo unas piernas finas, me duelen las rodillas y tengo mucho peso para la carrera. Pero otra persona que sea de biotipo ectomórfico, fino, delgado y que haya nacido con una buena capacidad genética aeróbica, es que la vida le va a llevar a correr, porque es en lo que se encuentra bien. Y a otros les va a llevar a más al entrenamiento de la fuerza. O sea que cada uno hace lo que puede. Pero no debemos olvidar que hay que trabajar las dos cualidades, la fuerza y la capacidad aeróbica. Y por supuesto, los estiramientos, el equilibrio y todas esas. Y mantenerse activo en el día a día, no, o sea, no solamente además, entrenar como tal, ¿no? O sea, generar... Cuenta mucho lo que se llama el NETA, que es el Non-Exercise Thermogenesis Activity, que es la actividad que no es ejercicio, que no te has puesto el pantalón y las zapatillas, y que produce un gasto calórico, como es andar, subir escaleras, levantarte varias veces de tu mesa de despacho, trabajar de pie con las mesas que se elevan, utilizar una fitball como asiento para equilibrio, de vez en cuando. Sí, en fin, hay muchas estrategias que pueden ser útiles para activar ese gasto calórico no producido por un ejercicio físico propiamente dicho. Que te interrumpí, nos habías dicho el estado emocional, el deporte, y luego ibas a añadir otra cosa. No, y luego ya ahí está, pues la alimentación, obviamente es muy importante, ¿no? La alimentación, el sueño es muy importante, y evitar hábitos tóxicos. Los hábitos tóxicos, pues el tabaco, el consumo de alcohol en exceso, drogas y demás, ¿no? Claro, porque el envejecimiento tú lo defines y me encantó que era como la incapacidad del cuerpo de ir limpiando todas estas, sus sobrantes, sus excedentes, sus depuraciones, todo esto, ¿no? Esa pérdida de capacidad, el envejecimiento se define como el acúmulo de consecuencias del paso del tiempo en nuestros tejidos y células. En el fondo es eso, es que hay un acúmulo de daños, y ese acúmulo de daños hace que vayamos perdiendo funcionalidad intelectual, física, sexual, de todo tipo. Nos acerca a la enfermedad, nos predispone a todas esas enfermedades y finalmente nos lleva a la muerte. Entonces, eso es como se define, es una definición la última de Mokry de hace unos pocos años y efectivamente, y la OMS lo entiende así, ¿no? Y entonces y eso disminuye las capacidades intrínsecas, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de capacidad cognitiva, emocional, física, en fin, intelectual, y ese declive de las capacidades intrínsecas es lo que tenemos que intentar frenar en la medida de lo posible. Y si yo cumplo todas estas medidas básicas, digamos, de hábitos de vida saludables, ¿ya es suficiente o tendría que plantearme también eso, ver marcadores, la suplementación, que hoy en día es una cosa también que está como muy en auge, pero a veces tomamos cosas porque sí y no sabemos muy bien si nos está viniendo bien, si lo estamos absorbiendo? Muy buena pregunta. Pues enlaza un poco con lo que hemos hablado al principio. Por supuesto, esto es la pirámide de Maslow. Si tú todos los estilos de vida saludable los cumples, pues ya has ganado muchísimo, muchísimo. Que es difícil, ¿eh? Porque fallamos, nos gusta el vinito, hoy nos da pereza, no vamos a entrenar, no nos hemos movido todo lo que teníamos que movernos. Otras noches. En fin, efectivamente. O sea, al final, trabajar en estilos de vida ya es mucho, pero es que es muy difícil que alguien lo haga totalmente bien. Y tampoco hay que torturarse, ¿no? Exacto, es lo que te iba a decir. Si no vamos con el paso 1, ¿no? Y perdemos el 1, correcto. Y por otro lado, lo que has dicho, lo primero, que es el sentirte bien contigo mismo, que es lo más importante. Oye, si al final no sales con tus amigos, no vas a beberte tu copita de vino, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, pues entonces al final lo principal está fallando. Total. Entonces, por eso te digo que es casi imposible hacerlo perfectamente bien. Pero como hablamos al principio, medirse sí tiene sentido hoy en día, porque eso nos va a permitir
encontrar la enfermedad crónica no transmisible en su fase subclínica y vas a poder hacer algo para posponer su manifestación futura. Si tú encuentras que en tus arterias tienes placas de ateroma y si tú ves que tus marcadores de riesgo cardiovascular, pues el LDL colesterol, los triglicéridos, la ApoB o la lipoproteína A, no están en su sitio, puedes hacer algo. Pero tomas conciencia. Por muy buena que sean tus estilos de vida, pues tu lipoproteína, si está alta, es genética. Y tú puedes tener también el LDL colesterol elevado por muy bien que comas o por mucho ejercicio que hagas. O puedes tener la vitamina D baja por muy bien que comas y mucho ejercicio que hagas. Entonces, efectivamente, los estilos de vida cubres lo principal, pero no lo cubres todo. Entonces, pues bueno, pues en la medida de tus posibilidades tienes que ir escalando esa pirámide para ir midiendo más y haciendo más intervenciones sin necesidad de llegar al pico de la pirámide, que sería Brian Johnson, que es el biohacker norteamericano que si bien él es feliz haciendo esto, para la mayoría de los humanos sería una tortura. Sí. Sería ser como un preso de ti mismo. Mencionamos en un par de ocasiones por ahí el vino, el alcohol, y a mí me genera curiosidad porque se sigue manteniendo la frase de que una copita al día es bueno y estas cosas, pero estudios dicen que de esto nada. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, pues, ¿Qué le decimos a la gente? Mi opinión es controvertida y yo también estoy confuso. Bueno, porque, a ver, los famosos estudios de un par de copas de vino al día en hombres y una copa de vino en la mujer es bueno para la salud cardiovascular, sin duda que existen. Lo que pasa que parece que la trampa está ahí en la forma de hacer el estudio, ¿no? Entonces se ha visto que precisamente los que no beben nada, que tienen menos riesgo cardiovascular, pero no beben nada porque ya están enfermos de otras cosas. Okay. Entonces eso hace que no beban. Entonces hay una falsa correlación de la enfermedad con el no beber. Claro. No es que el no beber, o sea, no quiere decir que porque no beban tengan enfermedad. No, es que no beben porque están enfermos, ¿no? Claro. Eso por un lado. Entonces, desde el punto de vista oncológico, lo que sí se ve es que 0 alcohol es mejor que una copa. Y desde el punto de vista cardiológico pasa el efecto de curva en J. Pero es que muy recientemente ha salido un estudio bien hecho y de mortalidad global y la ven. O sea, y quitando a los enfermos que distorsionaban el antiguo estudio. Entonces, por eso te digo que yo también estoy confuso. Pero por otro lado estoy sesgado, porque a mí me gusta tomarme mi copita de vino. Claro. Entonces, pues entonces a mí este último estudio que ha salido me encanta. Claro. Va a favor, porque me relaja un poco. Claro, muy bien. Y siguiendo con el tema de biohacking, suplementación, que supongo que no hay algo que sea bueno para todo el mundo por igual, pero ¿qué suplementos sí que tienen sentido en la mayoría de las personas que, digamos, estamos faltos de que haría falta hacer estudios y demás? Sí, bueno, la verdad es que sí hay estudios, y hay muchísimos estudios. Depende de lo que quieras leer. Ya sabes que en ciencia vas a encontrar lo que buscas. Entonces, si quieres encontrar el argumento que no, lo vas a encontrar. Y si quieres encontrar el que sí, lo vas a encontrar. Pero me voy a centrar en un estudio que es muy famoso, que se llama el estudio Vital, V-I-T-A-L, que lo hacen en Boston, la doctora Joan Mason. Pues este estudio, que es un estudio prospectivo que lleva muchísimos años y que se centra en los omega 3 y en la vitamina D, si tú vas viendo las conclusiones de hace unos años a las de ahora, porque el estudio sigue en marcha, ¿no? Entonces van midiendo distintas cosas. Pues vas viendo de no vale para nada, vale para algo. Los dos. Esta misma mañana leía uno que nosotros vamos colgando mucha ciencia en la página web. Tenemos un blog que se llama El Radar del Rejuvenecimiento, donde
llevamos metidos más de 1000 artículos en los últimos 2 años de lo que va saliendo nuevo, que lo vamos leyendo, depurando todo, ¿no? Pues este artículo que hemos colgado, no sé si lo hemos colgado ya o lo colgamos la semana que viene, es parte del Vital, en el que ve la correlación de la suplementación con vitamina D y la longitud telomérica. Es algo que ya se había publicado algo, pero no con tantísima gente, en la que ven que la gente que se suplementa con 2000 unidades diarias de vitamina D tiene mejor longitud telomérica, que es un marcador de envejecimiento, no clínico, pero y de salud, que los que no. Y que el valor de los niveles de la vitamina D sí se correlaciona con el telómero. Pero hay con otras muchas correlaciones, ¿eh? Y con por ejemplo, el omega 3 no se correlaciona con la longitud del telómero. Pero sí hay evidencia de que algunos complementos tienen sentido. El complemento alimentario tenemos que entender que es casi comida. Es comida, no es una pastilla, no es un fármaco. Entonces, Lo que haces es complementar tu alimentación, que quizá ya no es posible alcanzar esa alimentación perfecta, porque la densidad nutricional de lo que comemos, de los alimentos, de los tomates, de la fruta, no tiene que ver mucho con la densidad nutricional que tenían cuando se empezó a medir eso. Pues que de tantos gramos de naranja tiene tal cantidad de vitamina C. Bueno, eso es cuando se empezó a medir. Claro. Ahora te puedes comer una naranja que a lo mejor tendrías que comerte 10 naranjas para llegar a ese mismo nivel, ¿no? Entonces es ahí donde tiene sentido los suplementos nutricionales. Y de hecho, en pirámides alimentarias, por ejemplo, la de la Asociación Española de Nutrición Clínica, en el pico de la pirámide te pone valorar la utilización de complementos alimenticios. Entonces, y eso pues ya pues los profesionales lo tienen que hacer. Has dicho bien al principio que es difícil hacer una recomendación genérica para todo el mundo, porque y sobre todo hecha desde un médico. Porque yo no podría decir a todo el mundo que todo el mundo se tome vitamina D, porque no sabemos qué niveles tiene ni no tiene, o que todo el mundo se toma omega 3. A lo mejor hay gente que no lo necesita porque vive en Bilbao y come muchísimo pescado, o vive en Oslo y está tomando arenque todos los días. Entonces, eso depende. Muy bien. ¿Y sueroterapias? Eso es una cosa interesante. Esto ya sí empieza a estar en niveles más grises. Sí, más grises y más controvertidos, ¿no? Normalmente el aporte de nutrientes es más lógico que tenga una constancia y en dosis más pequeñas y repetitivas, igual que comes, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que y además esto se ha visto en los deportistas de alta competición, que la capacidad de recuperación del organismo se le puede dar un empujón, ¿no? Un empujón. Y entonces esa capacidad de recuperación, pues, se ha planteado, pues, con intravenosos, con sueros salinos, glucosados o complementados con algún tipo de vitamina o antioxidante y este tipo de cosas. Aquí, insisto, que hay menos literatura científica y es difícil encontrar, ¿eh? Sí, es bastante difícil de encontrar. En cuanto a quelación, igual, o sea, es bastante difícil encontrar. Yo con quelación con EDTA, que es una de las clásicas, pues hay un doctor en el Mount Sinai de Nueva York que está trabajando en quelación de metales pesados y también prevención de riesgo cardiovascular con sueroterapia con EDTA. Y bueno, parece que está publicando cosas que son que parece que son cosas interesantes. Al margen de esto, ¿qué duda cabe? Que si tú estás deshidratado, estás cansado, sí, un empujoncito no está mal. Eso funciona, porque eso le funciona a un enfermo, pero también le funciona a un sano. O sea, si tú has estado todo el fin de semana de juerga, has dormido poco, pues probablemente eso no te va a ir mal. ¿Esto es medicina ortodoxa? No. Esto entra dentro del wellness
Claro, pero al final, como todo, ¿no? Tiene que tener una indicación, no es una moda, ni es un todo se ha pasado por caja por igual, ni nada de esto, ¿no? Que al Yo, final... por ejemplo, no lo hago. No, es una de las cosas que me interesa mucho y me leo, pero no lo hago regularmente, aunque sé que sí nos puede venir bien. O sea, eso no quiere decir Pero que... podría incorporarse a futuro como una terapia Yo creo que... estándar para gente de hacerse su sueroterapia mensual para... Bueno, ¿Se sí. sustituiría una suplementación No convencional? No. No, en mi opinión no. O sea, sí puede dar un boost, pero no como algo puntual. Porque he estado leyendo cosas que estaban intentando hacer ahí que con azul de metileno y cosas de Sí, esas. Eso no lo he leído también bastante, pero se me encaja más en esta medicina un poquito esotérica y hay papers, o sea, el azul de metileno hay bastantes papers, pero más ¿cómo se dice? Off the record, no una medicina no basada en más separada más del mainstream del rigor, de la rigor. Yo me posiciono, yo creo que a mí me gusta estar mucho en la ciencia, lo que pasa es que me gusta mucho la vanguardia. Cuando te vas a la vanguardia, pues estás en un territorio de frontera, estás en un territorio de que todavía las cosas no están totalmente asentadas. Pero no me gusta estar a 3 kilómetros de la carretera. O sea, me gusta estar, me salgo de la carretera, vuelvo a entrar, me salgo, exploro. Sí, pero no me gusta ir en contra, siempre en contra, ¿no? Porque luego, pues con mensajes categóricos. Las estatinas son malas, pues no. Pueden ser malas para unos y buenas para otros. Claro. Las vacunas son malas, pues no. Pueden ser buenas para unos y malas para otros. O sea. Y siempre que tenga una lógica, ¿no? Claro. Porque nosotros vemos muchas. Lo decíamos hace un momento, las caras empiezan, el envejecimiento se empieza a ver en los 30, no es que. Y aquí es donde si no hay un buen diagnóstico y no se empieza a tratar bien, pues empieza a ver los rellenos mal puestos, los inductores de colágeno mal, porque no tiene sentido, ¿no? Están intentando tratar algo que no entienden y eso es un problema. Y lo tuyo es lo mismo, tiene que tener un sentido, ¿no? Vas avanzando y buscando, pero con lógica. Exacto. Sí, no vas a parchear. Y claro. Hablando de todo el tema este de biohacking y modas y demás, lo del azul de metileno que hemos visto, gafas de filtro amarillo, ¿tiene sentido? Bueno, pues esto entra dentro, en mi opinión, y a mí me las regalaron, las tengo en casa, las regaló Peter Diamandis en San Francisco el año pasado. No las he usado. No las he usado. O sea, puede, sí, bien, pues vale. Que te quieres meter 3 veces a la semana a menos 80 grados, 3 minutos, estupendo. Que te vas a hacer sesiones de cámara hiperbárica, magnífico. Que quieres utilizar luz roja, fenomenal. Que eso va a frenar tu envejecimiento y fumando, siendo sedentario, comiendo mal, pues no. Y estando estresado, pues no. Entonces, por eso, esos son complementos que los puedes ir añadiendo si quieres, pero no son la base. No son la base. Yo tengo otra pregunta. ¿El ayuno intermitente y estas cosas que en ratones sí se ha visto que puede mejorar? Restricción calórica. ¿En humanos es igual o nos estresa más y nos pasa más? Pues es también lo que te he dicho. Y fíjate que tenemos un gran investigador español en el Centro de Investigación de Envejecimiento en Estados Unidos, que se llama Rafael de Cabo, y es un gran experto en restricción calórica y ayuno intermitente, que es el que publica casi todas estas cosas. Y en animales se ha visto que funciona, ¿no? En hombres, pues se ve que mejora marcadores, pero no sabemos qué impacto tienen en su esperanza de vida. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el estudio, simplemente porque no hay nadie que haya cogido a 1000 hombres en restricción calórica hasta la muerte. Y entonces, porque el estudio habría que hacerlo así, hasta la muerte, ¿no? Entonces, los estudios que se han hecho con relojes epigenéticos, los estudios que se han hecho con niveles de colesterol, o con marcadores generales de salud van bien, con restricción calórica y con ayuno intermitente. Pero que vayamos a vivir más, eso es lo que todavía no. Sí. Probablemente. Además eso, o sea, lo que sí se ha visto son estudios retrospectivos. Gente que come poco
vive más. Si tú comparas la gente que ha comido poco, vive más, pero no en estudios doble ciego, randomizados, Claro. Estructurados como un estudio serio, ¿no? Claro. En los observacionales sí se ve que la restricción calórica y el ayuno intermitente Sí. van bien. Y que hacían más eficiente la ingesta o la búsqueda de las células tumorales o cancerígenas en el cuerpo, hacía más eficiente el cuerpo a la hora de controlar las células. La apoptosis. La apoptosis, sí. Una de las cosas que desarrolla es estimula la apoptosis, la desaparición o la lucha contra las células senescentes. Esto que se llama la autofagia. Autofagia, sí. La autofagia inducida por las chaperonas, eso es. Sí, sí. Me parece súper interesante. Y que no hemos hablado, pero intentar eliminar el azúcar de la dieta. Sí, bueno, desde el punto de vista nutricional, si tenemos que dar 2 o 3 consejos nutricionales, es procura acercarte lo más posible a la dieta mediterránea. Elimina los procesados, ultraprocesados, que son los que son muy ricos en azúcares. Y qué más diría, asegura la ingesta proteica, o sea, asegura comer suficiente proteína para mantener tu estructura. Entonces ya sabéis que esto de los 0,8 gramos por kilo de peso, eso es para una recomendación para todo el mundo, para no entrar en caquexia, ¿no? Pero como probablemente mínimo recomendado. Sí, el mínimo. Pero probablemente tenemos que comer más cantidad de proteína que esa. Y luego, pues bueno, azúcares añadidos no se toman. Yo no tomo azúcar ni blanca ni morena, lo que no quiere decir que un día vaya y me tome un donut. Claro. Porque me apetece tomarme un donut, ¿no? Pero no está en mi dieta del día a día, ni el churro, ni el donuts, ni la bollería general, ni refrescos. Y tampoco procuro, pues las harinas refinadas, pues las evito también en la medida de lo posible. Que es que luego se me confunden. Yo les digo a mis hijos dieta mediterránea y me dicen pizza, pasta. Claro. ¿Cómo es posible que estando donde estemos nos hayamos alejado tanto de la dieta mediterránea? Yo me acuerdo cuando hice el trabajo de fin de grado, que lo hice con prevención sobre calidad de vida relacionada con la salud y en ese momento la región de Murcia, no me acuerdo si era la número 1, pero de Europa era la que mayor obesidad infantil tenía y yo no daba crédito. Pues, bueno, es lamentable, pero es así. Entonces, bueno, yo creo que tú has dicho, ¿cómo nos hemos alejado de la dieta mediterránea? Pues la dieta mediterránea se cumplía bien cuando se iba a hacer la compra todos los días al mercado, se cocinaba en casa. Entonces, en cierta manera, los cambios sociales te empujan hacia consumo de comida rápida. Comida rápida, porque no cocinas, porque tienes que ver dónde comes ahora. Bueno, ya están apareciendo pues cadenas de restaurantes donde tienes ensaladas que están bien, y entonces que puedes comer relativamente bien sin necesidad de cocinar todos los días. Pero nos han desaparecido nuestras cocineras, que eran nuestras madres y nuestras abuelas. Que no digo ni que estén ni bien ni mal. Lo que ha habido un cambio social. Entonces ese cambio social ha impactado sobre la forma de comer de los niños. Entonces esa forma de comer de los niños les lleva al sobrepeso, a la obesidad, y por eso hay zonas con unos índices de obesidad infantil que son tremendos. Yo que te voy a decir que soy de México, imagínate. Sí, por ejemplo, en México... Más que en Estados Unidos, ¿no? Sí. En México hay bastantes políticas de restricción del consumo de bebidas azucaradas, pero esto es ya hace 20 o 30 años, Entonces, de subir las tasas de las bebidas carbonatadas azucaradas para hacerlas más caras, para intentar bajar mejor su consumo. Pero no ha funcionado, Yo leí algún estudio que decían que sí, pero ya esto ya hace mucho que no lo veo. Claro. Pero efectivamente, es que claro, si tú estás todo el día con una lata
estás bebiendo azúcar, pero estás comiendo azúcar a paladas. Claro. Oye, hablabas de sueño y lo damos por algo normal, ¿no? Que uno se tumba y se duerme, que sí es mi caso. Pero realmente es un problema para mucha gente la calidad del sueño y de todas estas cosas. ¿Algún consejo que tú tuvieras para la población en general? Bueno, lo primero que te diré es que en general la gente considera que duerme peor de lo que realmente duerme. Eso es lo primero. Te saldrán los haters solamente por esa introducción, ¿eh? Te saldrán algunos haters por esa introducción. No, pero es que es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Porque efectivamente, a medida que vamos envejeciendo, perdemos nuestra capacidad de sueño de cuando éramos bebés. Entonces, ¿cómo quieres dormir? ¿Cuál es la referencia? Sí. 1 año, 10 años, 20 años, 30 años, o sea, obviamente no es lo mismo como duermes a los 10 que a los 20 y a los 20 que a los 30. Entonces, cuando llegas ya a los 40 y 50 y entonces tienes un sueño fragmentado, que te despiertas por la noche porque te duele el cuello o la rodilla la próstata ya o la cita, o tienes que ir al baño o la insufi, o tienes un poco de incontinencia en la mujer, sí. Pues se corta el sueño. Pero es que además a partir de los 40 ya tienes tus responsabilidades, tu trabajo, tus niños. A los 20 te importa un bledo todo, a no ser que seas un neura con los exámenes como lo era yo, pero duermes, pase lo que pase, haya pasado, te deja la novia, duermes igual, ya busco otra. Sí. Pero a los 40 ya no ocurre, o a los 50 no ocurre esto. Entonces, esto es el argumento que te voy dando a que el sueño no necesariamente tiene que ser el que tenías a los 20 años y puede estar bien. ¿Cuándo decidimos o cuándo pensamos que está bien? La clave es saber que no tengas somnolencia diurna y que estés cansado. Entonces, sueño reparador sin somnolencia diurna. Y en somnolencia diurna no vale el sopor de después de comer. Ese no cuenta. Ese es normal. Es que ahora, a estas horas, tengamos sueño. Eso es que efectivamente haya habido un problema. Claro. Luego, en horas de sueño se habla de 7-9. Pero también tienen su genética. Hay gente que con 5 es suficiente y hay poblaciones que genéticamente conocemos que duermen muy pocas horas y no tienen más enfermedad. Sí, soy yo. Con 5 o con 6 horas, suficiente, ya está. Y no tienen mayor morbimortalidad como los Amis. Luego, efectivamente, que esté fragmentado no pasa nada y, lógicamente, a medida que nos vamos haciendo mayores, pues la cantidad de sueño profundo y sueño REM, pues se va haciendo un poquito más pequeño. Entonces, el mensaje que estoy dando es que si tú duermes unas 7 horas, si no tienes somnolencia diurna y consideras que tu sueño es reparador, el que te hayas levantado para ir al baño 2 veces, pues bueno, pues es incómodo, pero no es necesariamente mal. No va en detrimento de tu salud. Claro. Y lo que tienes que hacer es cumple con las normas de higiene y sueño en la medida de tus posibilidades. O sea, procura pues tener una rutina de sueño, temperatura fresca, las pantallas, las mascotas, no hacer ejercicio a última hora del día, no hacer grandes cenas, en fin, todas las normas de higiene de sueño que ya sabemos y poco más. Y luego te puedes ayudar pues con melatonina. Pues bien, la melatonina es una hormona, entraría dentro de la optimización hormonal, pues, y sabemos que los picos de melatonina con el envejecimiento van bajando. Pues bueno, se puede plantear o la sabanda, o en fin, teanina. O sea, hay algunos tratamientos que son interesantes. Y luego ya está el nivel de fármaco, pero
el ayudarnos del fármaco es cuando realmente el sueño no va a ser reparador. O sea, cuando dices, es que... Sí, lo tengo que dormir porque lo tengo que dormir. Yo no estoy en contra y yo lo prescribo muchas veces cuando digo, bueno, esta persona está en un proceso de estrés importantísimo, no está durmiendo y se está yendo abajo. Pues ahí tiene que dormir. Entonces ahí hay que tratarlo. Muy bien. Y los dispositivos, las radiaciones y demás afectan a nuestra salud, o sea, más allá de evitar pantallas, pero apagar el wifi por la noche, bueno, porque sí, hay mucha gente que aboga por eso, sí, tener son zonas libres de radiación, sí. Pues sí parece, o sea, yo no lo tengo, o sea, lo he escuchado, pero no es un tema de los que haya profundizado mucho, pero tienes grandes estudiosos de la oxidación, de la inflamación, en el que la recomendación es que no haya wifi en casa. El problema es que te va a pasar el wifi del vecino. O sea, tú puedes tener la cabecera de tu cama aquí, has dejado el móvil cargándose en el salón, no tienes televisión, no tienes tableta, no tienes nada, ordenador, todo fuera, incluso has desconectado el wifi de casa, pero es que vas a tener... Me consta que en Francia hay zonas libres de ondas. Entonces, y la gente va, que son pues zonas, parques, parajes naturales, ¿no? donde no hay nada, no hay cobertura de ningún tipo. Bueno, esto naturalmente lo hay también en otros sitios. Yo he estado viajando, pues este fin de semana pasado, que fui a la serranía, a los Montes de Toledo, pues ahí perdíamos la conexión de todo. Entonces probablemente es una zona natural libre de ondas magnéticas. No hay que volverse loco, pero... No hay que volverse loco, efectivamente, pero si podemos, quítate de la mesilla. No dormir con el móvil debajo de la cabeza, ¿no? Sí, o bueno, llevarlo todo el día en el bolsillo. Sí, eso es difícil, ¿eh? ¿La audiencia tiene alguna pregunta aquí para el doctor Durante? ¿Algo que quieran saber? El uso de antioxidantes de manera preventiva o cotidiana. Bueno, esa pregunta hilaría con lo que había contado de la vitamina D y los omega 3. Y bueno, efectivamente sabemos que la oxidación es un mecanismo de daño molecular y celular y tisular y que hay algunos antioxidantes que funcionan. El antioxidante de dosis alta de vitamina C, E, esto es la vieja escuela de los años 90. Ahora nos decantamos más por antioxidantes que tienen un impacto más transversal en toda la cadena bioquímica del proceso de oxidación, como la coenzima Q10 y la melatonina. La melatonina es un magnífico antioxidante. Si llega a entrar dentro de la célula, que para eso hay que tomar dosis bastante más elevadas de lo que la gente considera, ¿no? Porque es a partir de 50 miligramos la cantidad de melatonina necesaria para que entre dentro de una célula. Wow. Digo wow porque por algunos estudios y algunas cosas, cuando yo he tenido que recomendarlo algo y hablabas de 10 y de tal, te decían que eras medio terrorista. Ya. No. Hay estudios bastante interesantes. Hay un gran investigador, tenemos a Darío Acuña en España, Instituto Internacional de la Melatonina, tenemos a Russell Reiter en Estados Unidos, en Texas, y en Argentina está Daniel Cardinali, y son dos grandes investigadores que han visto cómo para que la melatonina entre en el interior de la célula, ¿no? Pues es necesario más o menos 50 miligramos. Wow. En un humano. Y terapias tipo plasma rico en plaquetas, ya metiéndonos un poco más en campo, a lo mejor que se fusiona con medicina estética también, exosomas, ¿qué papel tienen en el envejecimiento? En el envejecimiento y en bueno, la parte que trabajaste. Sí, esto es la parte de dentro de la genomedicina de precisión, la terapéutica avanzada. Básicamente son 4 cosas. Células madre, reprogramación celular, terapia génica y plasma.
recambio plasmático o plasmaféresis. Esas 4. ¿Qué papel tienen? Pues prometedor. Algunos sí y otros no parece que tanto. Células madre, claro, si tú vas al envejecimiento, en realidad no vas a esa zona de tu piel que quieres mejorar, no. O del cabello, o la articulación del traumatólogo. Entonces, ¿cómo meter las células madre? En el torrente sanguíneo, intravenosas, un chute de X millones de células madre. ¿De dónde sacas esas células madre? Pues, bueno, pueden ser autólogas o heterólogas. Si son tuyas, pues te las tienes que haber obtenido previamente. Y las tienes que haber expandido. O sea, las has sacado, las has purificado, las has estimulado para que crezcan, para volverlas a meter. Si esto lo haces con 50 años, te estás metiendo células tuyas de 50 años, que a su vez han envejecido en el proceso de expansión, porque cada vez que una célula se divide, se le va cortando el telómero. De manera que lo que te estás metiendo ya serían como unas células madre tuyas, incluso más viejas que tú. Pero sigue siendo células madre. La cuestión es qué poder regenerador tienen esas células madre en el envejecimiento global. Si bien sabemos que el agotamiento de las células madre es uno de los hallmark of aging, es uno de los 13 marcas de López-Otín, pues tendría ese sentido. ¿Qué estudios hay sobre el impacto del uso de células madre en el envejecimiento? Poco. Yo tengo amigos en México, por ejemplo, en México esto se permite, ¿no? Sí, y entonces hay clínicas donde se puede hacer una infusión de células madre no tuyas, de cordón umbilical, heterólogas, que vienen de un bebé. Ya no son de 50 años, son de 0 años. Heterólogas bien seleccionadas, bien purificadas, bien estudiadas y eso. Pero todavía no, que yo sepa, no hay mucha bibliografía. Hay alguna cosita. Y sé que David Sinclair está haciendo estudios con... Bueno, no, lo está haciendo con una clínica de Puerto Rico. No, o de Costa Rica. Ahora no me acuerdo cuál de los dos países, la de Yampapa. Y están investigando el impacto del uso de esas células madre de cordón umbilical en relojes epigenéticos. Que otra cosa es que los relojes midan bien o no midan bien. Pero eso con respecto a células madre. Exosomas. Bueno, parece ser que los exosomas son las vesículas que realmente funcionan de las células madre. Entonces, pues sería un poco lo mismo. Claro. Es decir, bueno, pues en vez de utilizar la célula madre en sí, utilizo lo que produce la célula madre, que son los exosomas. Reprogramación parcial celular. Altos Labs, Retrobio, hay varias compañías que están invirtiendo miles de millones en esto. No van tanto al envejecimiento, están haciendo esto para curar enfermedades. La degeneración macular asociada al envejecimiento, o problemas dermatológicos, neurológicos. Lo que pasa que, bueno, pues la lógica nos dice que puede funcionar. Terapia génica es modificarlos de alguna manera. Más que modificarlo, es estimular algún gen o inhibir algún otro gen. Y por aquí pueden ir los tiros. Por lo menos ese estudio de este año que se llama de la gerociencia a la geromedicina de precisión, la propuesta que va más adelantada según estos autores, donde está otra vez López-Otín, está Eric Verdin y muchos de los grandes, dicen que la activación de los genes protectores del envejecimiento y la inhibición de los gerogenes, por ahí, porque eso ya lo va a tocar todo. Eso lo va a tocar todo. Más que ir a quitar células senescentes con un senolítico o ir al antioxidante o a la inflamación. O sea, tocar los genes. Y lo último que os había hablado es lo del plasma. Y esto también parece que tiene sentido, ¿no? No es tanto el coger plasma de un joven para ponértelo tú,
sino el limpiar el plasma que tú ya tienes. Y sacar metales pesados. Limpiarlo, es filtrarlo o desecharlo y reinfundes con un suero albuminado para mantener la densidad, ¿no? Entonces, y eso acaba de salir otro paper en el Bach Institute firmado por Furman y Verdin también, en el que han visto que los relojes epigenéticos de seis sesiones de recambio plasmático con reinfusión de suero albuminado produce más inmunoglobulinas, producen una reversión del envejecimiento del reloj epigenético en 3 meses de 2,6 años. Si le quitan las inmunoglobulinas, de 1,8 años. Wow. Y los controles que no les metieron ni les sacaron nada, que están a 0. Qué interesante. Me gusta. A ver, que plantearse cositas. Bueno, que vamos a ir acabando porque si no, este hombre nos va a odiar. Estamos aquí. Lo estamos pasando bien. Yo estoy pasando muy bien. Yo es que me imagino tu mesa del desayuno llena de botecitos y de tal. Ahora te enseño una foto. No sé si es o no es así. Ahora te enseño una foto. ¿Sí? Sí. Porque precisamente la hice antes de ayer. Porque a lo mejor no, a lo mejor yo te imagino aquí con todos los botecitos y realmente no, lo tienes más seleccionado. Ahora veremos la foto. ¿Y qué sueles hacer tú, Ángel Durantez, como medidas preventivas, antienvejecimiento? ¿Cómo te gustaría envejecer a ti? Bueno, yo procuro hacer lo que digo. No lo hago, o sea, no lo hago perfecto, ¿no? Pero lo hago razonablemente bien, ¿eh? Procuro no caer en la obsesión, porque también vivir en una rutina de estas, oye, no todo el mundo lo tolera, no todo el mundo lo aguanta. Entonces, a lo mejor yo puedo ser un obseso, un friki de muchas de estas cosas y hay gente pues que no quiere vivir con frikis. Entonces, pues bueno, pues yo procuro entrenar, aunque no me apetezca. Ayer acabé con el paciente a 1:15, el entrenamiento empezaba a 1:30, estuve dudando y fui. Fenomenal. Luego, cuando llegas, pues te cuesta, pero cuando terminas estás fenomenal. Sí, que no cabe. Soy muy buen cumplidor con mis tratamientos y mis vitaminas, mis medicaciones. En eso, mi terapia hormonal, todo eso lo llevo bastante bien. Bastante bien en mi control de biomarcadores. Ejercicio podría mejorar, pero no me quejo. En control de la ansiedad y del estrés, ahí voy más flojo porque yo soy de esas personalidades perfeccionistas. Entonces, si algo no me sale, por ejemplo, cambiar la contraseña del banco de no sé qué, que esta mañana lo he tenido que hacer como 7 veces hasta que me ha salido, pues me pongo de una mala leche, me sube la tensión y no sé gestionarme, no me controlo, en eso fallo, ¿no? La higiene de sueño bastante bien, la tengo bastante bien controlada. No tengo hábitos tóxicos, me gustaría beber algo menos, ¿no? Yo puedo, las unidades de alcohol se miden en Vs, ¿no? Unidades básicas de alcohol. Pues bueno, yo puedo estar en un consumo moderado bajo, pero podría ser menos. Y luego, alimentariamente, pues en casa se come bastante bien, lo que no quiere decir que me encanta el carbohidrato, o sea, lo reconozco. O sea, a mí un pincho de tortilla, unas croquetas, un arroz a la cubana, es que me encantan, pero me lo tengo controlado. No lo como ni mucho menos todos los días y muchas semanas, bueno, no sé, ya no recuerdo. Bueno, el arroz, precisamente el domingo, me comí allí en los Montes de Toledo, es un arroz con bogavante que es una maravilla. Sí. Qué bueno. Claro, por eso digo, porque aquí con una murciana nos cuesta encontrar arroz que le compita a los murcianos. Claro. Pero bueno. Y luego también quería saber
de cara a la medicina estética, a nuestra imagen, nosotros que trabajamos mucho con eso, acompañando al paciente para que se vea y se reconozca en el espejo. ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Qué significa para ti belleza sin ficción? Nosotros tenemos una frase también que nos gusta mucho, que es la belleza de los años. O sea, no quiere decir que queramos mantenernos en los 20 ni tener un rostro que no nos pertenece, pero... Antes Sí. de que nos cuente el qué es eso, es que me encantó porque cuando hablas de entender los cambios que vas teniendo con el sueño, es algo que trabajamos mucho con las pacientes, ¿vale? Vamos, tus hábitos, todo esto, pero tienes que entender que ya no es la de los 20, no es la de los 30, y una mujer de 40, 50 va a ser más guapa que una de 20, más atractiva, porque no es solamente la arruga, ¿no? Sino es cómo se presenta, cómo habla, cómo sonríe, lo que ha vivido esa persona, lo que ha ganado en el tiempo. Pues yo lo que os digo es que estoy totalmente a favor de que efectivamente que se haga de tratamientos estéticos, cosméticos, que te mantengan pero claro, efectivamente evitando algunas cosas que las ves y últimamente he visto alguna revista de estas que ves a alguna persona famosa y que dices, jo, qué mal, ¿no? Claro. Qué pena. Qué pena, ¿no? Qué pena. Bueno, muchas veces son tratamientos que tienen una duración y no es definitivo. Otras veces sí es definitivo. ¿Sabes cuál es el problema? Bueno, que eso dice, sí, es lo que pero en piensa realidad mucha gente. condiciona mucho el envejecimiento visible, no el envejecimiento del que tú hablas, sino de lo que la gente percibe como envejecimiento, la percepción del envejecimiento, lo condicionan mucho de manera prácticamente permanente. Aunque tengan que un hialurónico dura 6-8 meses, mentira, dura mucho más. Y los cambios que hay en el tejido alrededor y todo esto, por eso es más importante lo que la gente cree. Sí. Pues a mí me gusta, o sea, yo es algo que si la gente puede hacérselo bien, con buenos profesionales, a veces me lo preguntan, digo, pues por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a mejorar el aspecto de tu cara o de tu nariz o de lo que haga falta, ¿no? O corporal, pues perfecto. Y por otro lado también, porque como habéis visto y como os he hablado de ese artículo, o sea, el envejecimiento de la piel es un marcador del envejecimiento interno. Y por otro lado también, generalmente la gente que se preocupa de su aspecto, El punto número 1. es una puerta de entrada para que se preocupe de lo que hay por dentro. De hecho, la SEME me ha pedido que en el próximo congreso pues que dé unos tips para que principales cosas se puedan implementar dentro de una consulta de medicina estética para abordar algo, que básicamente es lo que os he contado en esta entrevista, ¿no? Pero claro que se puede medir, pues podemos decir este biomarcador, que podemos ir a ver, pues, tu gestión del metabolismo hidrocarbonatado o tus riesgos cardiovasculares o, en fin. Pues qué bueno, nos veremos allí entonces. Nos veremos en la CM. En y Málaga. A ti, dile aquí a la audiencia dónde te pueden encontrar. Tienen clínica nueva. Cuéntales cómo pueden acceder a vosotros. Bueno, la verdad es muy fácil encontrarme poniendo mi nombre en Google. Es muy fácil. La clínica se llama Neleva y está en Claudio Cuello 19, muy cerca de aquí. Sí. Y bueno, estoy muy contento y muy orgulloso de haber montado una clínica que más o menos cumple los estándares de las grandes clínicas a nivel mundial. O sea, no tenemos nada que envidiar a las norteamericanas o las que hay en Londres. En fin, ya en las grandes ciudades del mundo empiezan a aparecer clínicas de este estilo, que básicamente todos hacemos casi lo mismo. Estupendo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo lo he pasado muy bien. No sé vosotros. Yo sí. Y aquí estamos para resolveros también si tenéis cualquier duda, comentadnos, sugerencias, invitamos a alguien que vosotros queráis, contadnos cosas y nos despedimos. Hasta pronto. No olvidéis suscribiros, darle like, compartir y hasta la hora. Adiós.